Cuando se decidió que se iba a construir, el contratista tenía la opción de construirlo con un arco de acero en lugar de hacerlo de concreto. Se pensó que los arcos de acero serían mucho más fáciles de construir, ya que podían construirse desde la vía directamente. Además, no hubiese tenido contacto con el arroyo que se encuentra debajo. Sin embargo, el contratista decidió que sería menos costoso construir el puente usando la estructura de arco de concreto. Una ventaja del concreto en este tipo de puentes es su increíble resistencia. Un arco es principalmente un elemento de compresión. La presión vertical va desde la viga en forma de T a cada una de las columnas y luego desde las columnas hacia el arco. El arco luego tomará la presión y la distribuirá en las dos torres en cada uno de los lados del puente. Esa es la parte increíble de un arco. Otros puentes tienen los arcos sobre la vía, como el puente Desmond en Long Beach, California. Pero este puente se está deteriorando con rapidez. Será reemplazado con el diseño único del puente Natchez Trace en Tennessee. Este es el primer puente hecho con un arco segmentado de concreto prevaciado en Estados Unidos con 178 metros de largo. El puente es único porque las estructuras tradicionales en forma de arco soportan el peso del tablero con una serie de vigas verticales que se llaman muros de enlace, que luego se conectan al arco. En este caso, la idea fue abrir el arco y eliminar los muros de enlace. De esta forma, la presión del tablero pasa a la corona del arco. El arco es, de hecho, independiente de la superestructura. La superestructura descansa en cojinetes que están en la parte superior del arco, y la presión que ejerce la superestructura o el tablero sobre la corona del arco es la que transmite esa presión. El puente Natchez Trace está a la vanguardia en las construcciones de puentes con arcos. Y luego de terminado se convirtió en un emblema de los diseños de puentes modernos. En el pasado, los arcos nos sirvieron en edificaciones, represas, túneles y puentes y continuarán siéndonos útiles en el futuro. No todos los arcos son estructurales. Las graciosas formas del arco y el domo han cautivado a los espectadores y a los usuarios por miles de años. Creo que el arco es una estructura que se ha mantenido, ya que siempre reaparece sin importar el material que use o la cultura. Se puede ver en casi todos los tipos de arquitectura y en diferentes formas. Es muy interesante ver las transformaciones que ha sufrido en los últimos tiempos, los cambios en los materiales y las nuevas formas que ha adoptado. Estamos rodeados de arcos que solo tienen un uso decorativo. Algunos se usan solo como complemento en la arquitectura contemporánea, mientras que otros son parte integral de estructuras. Pero quizás ninguna estructura contemporánea tiene las características del arco de San Luis, Missouri. Sí, el arco de Missouri es como la forma típica. Ahí se puede ver la forma que tiene el arco, dónde está concentrada la presión. Si lo observas detenidamente, podrás ver que en el tope, la cúspide, es más delgada, lo que nos muestra que no hay mucha presión acumulada ahí. Solo está acumulado el peso de esa sección particular. Construido entre 1963 y 1965, este arco de 192 metros de altura es una obra maestra del diseño. Las bases del arco son de 17 metros de ancho con cada eje a nivel del suelo y se reduce a solo 5 metros en la parte superior. Las sólidas bases que lo sostienen están a 20 metros de profundidad, 10 de los cuales atraviesan roca firme. El gigantesco arco está sostenido más que todo por su recubierta compuesta de acero inoxidable y que pesa tanto como 900 toneladas. El arco se armó a partir de secciones individuales de metal. Las grúas cargaban uno por uno los segmentos hacia la cúspide donde se colocó la última sección. A la vez que el arco soporta su peso de manera vertical, también debe ser capaz de soportar grandes fuerzas laterales como el viento. Hay que asegurarse de que estén bien sujetas las bases del arco. Este inmenso arco es tanto una muestra artística como un monumento a la ingeniería, inspirado en una forma clásica.
Las personas se sienten atraídas por los arcos más que todo por su forma. Es una forma que todos hemos visto a través de la historia. En casi todos los periodos hubo algún tipo de arco. Es muy familiar para todos. Eso es lo que le da el atractivo. El Arco de San Luis es quizá la máxima expresión de arte en un arco. Pero las formas básicas de arcos, domos y túneles continúan sirviéndonos en una increíble diversidad de formas. Hasta los submarinos usan el poder del arco para hacer su sigiloso trabajo. Los submarinos son navíos de presión que tienen que resistir la gran fuerza del agua, particularmente cuando están a grandes profundidades. La presión interna solo quiere aplastar al submarino. Por ello, la forma del casco es circular, para así resistir esta presión bajo compresión. Se podría decir entonces que los submarinos son arcos circulares. Los submarinos estadounidenses más modernos utilizan este diseño de calidad comprobada que permite llegar más profundo y merodear más lejos que nunca. Los submarinos modernos son completamente cilíndricos, lo que le permite a toda la estructura transformarse en un arco en compresión. Ellos usan más arcos en forma de abrazaderas en la parte interna para soportar presiones de hasta 200 kilogramos por pulgada cuadrada, cuando se sumergen a profundidades récord. Además de la forma cilíndrica del casco, cada extremo está sellado con un domo para darle mayor fuerza al navío. Los cascos de los submarinos modernos pueden ser de hasta 7,5 centímetros de ancho, y muchos son capaces de alcanzar profundidades menores de 610 metros. Esto es posible debido al reforzamiento de los arcos de la nave gracias a la aleación de metales exóticos. Estos metales deben combinar la capacidad de compresión y a la vez ser elásticos para que de esta forma el cilindro no sucumba ante la aplastante presión. En efecto, los arcos usados en un submarino deben soportar tanto la compresión como la tensión al mismo tiempo. Estas tecnologías de avanzada son las que permitirán la colonización de la última frontera que existe en la Tierra, el fondo del mar. Son ambientes extremos. Un ejemplo puede ser bajo el agua, en donde la estructura está constantemente resistiendo compresión, ya que el agua es bastante pesada y hace gran presión contra el hábitat donde las personas viven. En ese caso, están trabajando como estructuras que soportan compresión y estas tienden a ser bastante gruesas para resistir la presión. Pero con aleaciones modernas y compuestos, las personas van a ser capaces de vivir bajo el mar sin ningún temor por años y hasta décadas sin salir de allí. Fuera del agua, el arco se ha usado por años en el diseño de estructuras de campos de batalla semipermanentes que ahora son usados por los civiles como los cobertizos prefabricados. Estos son grandes arcos, alongados en una dirección, que son muy fáciles de armar. Y claro está, los militares han hecho un buen uso de ellos. La resistencia de los cobertizos prefabricados se deriva no solamente de su armazón, sino también por el material corrugado de arcos múltiples que se usa para cubrirlos. Los diseños están en constante evolución, pero siempre usando la misma forma. En otra increíble aplicación, el ejército estadounidense está experimentando con un arco inflable gigantesco capaz de levantar grandes pesos. Estos arcos también son usados dentro de edificaciones inflables y en un futuro reemplazarán a las estructuras tradicionales como los cobertizos prefabricados, debido a lo fácil de transportar y lo sencillo de armar. Pero la resistencia del arco va más allá de los confines de la Tierra. En cualquier parte que exista gravedad, el arco será un elemento básico de construcción. En la superficie helada de Marte, los arcos, túneles y domos albergarán a las comunidades del futuro. En un hábitat presurizado en el espacio, las mismas leyes de la física gobiernan su diseño. Si vemos, por ejemplo, los arcos históricos, estos toman cierta forma debido a las leyes de la física. Lo mismo sucede en el espacio. En el espacio existen las mismas leyes de física, pero las condiciones son a menudo diferentes. Sobre mi hombro se puede ver un modelo de una posible base en Marte que tiene una gran variedad de diferentes tipos de elementos. La mayoría de los planes de colonización de Marte y de la Luna utilizan túneles y domos en sus construcciones. Algunas son inflables, mientras que otras son hechas con plástico resistente, compuestos especiales y aleaciones de metal.
Trabajamos con formas geométricas, navíos de presión con formas curvas, por lo que parecen cilindros, botellas térmicas y ese tipo de cosas. Generalmente son de cortes circulares. Pero uno de los más recientes y osados planes de colonización de Marte retoma características de la era romana, al usar materiales del lugar para la construcción de los arcos. En vista de que toma de 6 a 9 meses llegar allá, es necesario usar materiales del lugar para construir. ¿Pero qué materiales están disponibles en Marte? Lo que más hay es roca y tierra. En este proyecto se ha desarrollado todo un asentamiento en Marte, principalmente como una ciudad pequeña hecha de arcos y domos. Parece una ciudad musulmana del medioevo. Pero es la solución de alta tecnología que hemos encontrado para construir en Marte. Estas estructuras se convertirán a escala en túneles y albergarán a estos exploradores interplanetarios en la superficie de Marte. Estructuras similares ya albergan a los astronautas en la órbita terrestre, y a través de otros viajes espaciales algún día se llegará más allá del sistema solar. Los bloques de construcción en el espacio, tal como los que nos han servido en la Tierra por miles de años, utilizarán las propiedades de la forma más importante, el arco.